Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que las personas deciden cómo te van a tratar, y no ocurre cuando hablas, ni cuando explicas quién eres, ni cuando intentas demostrar tu valor. Ocurre antes, ocurre en ese segundo interno en el que tu energía ya ha hablado por ti, porque la mente humana no responde a palabras sino a estados, y por eso hay personas que entran en una habitación y parecen escasas, necesitadas, intercambiables, y otras que sin hacer nada especial generan una sensación muy concreta. Esta persona no está disponible para cualquier cosa, no se vende barata, no se esfuerza por gustar, y eso, aunque suene incómodo, se percibe como lujo, y la primera gran verdad que libera es esta: el lujo no se construye intentando impresionar, se construye dejando de necesitar aprobación, porque la mente del otro funciona así. Cuando nota que tú necesitas algo de él, automáticamente baja tu valor psicológico, y cuando nota que tú estás bien incluso si no te elige, tu valor sube, sin que tengas que hacer nada más. Y aquí aparece la primera clave invisible que casi nadie enseña. El lujo emocional nace cuando tu bienestar no depende de la respuesta ajena, cuando no adoptas tu personalidad para encajar, cuando no explicas de más, cuando no te justificas por existir, porque una mente tranquila, autónoma y no reactiva es estadísticamente rara, y lo raro se percibe como valioso, y lo valioso como lujo. Por eso las personas que viven intentando agradar transmiten urgencia, y la urgencia psicológica siempre huele a carencia, mientras que quien se mueve desde la suficiencia interna transmite abundancia aunque no tenga nada material. Y aquí es donde la psicología se vuelve profundamente práctica, porque no se trata de fingir seguridad, sino de entrenar tu mente para dejar de dramatizar el rechazo, dejar de personalizar la indiferencia y dejar de convertir cada interacción en un examen. Porque cuando tú no estás en modo examen, el otro empieza a examinarte a ti con respeto. Y esto cambia por completo las reglas del juego. Piensa en esto con calma, porque ciertas personas son tratadas con cuidado, con atención, incluso con un punto de miedo a perderlas, no porque sean superiores, sino porque no persiguen, porque no suplican, porque no negocian su dignidad, y eso se nota en los silencios, en los ritmos, en la forma de retirarse sin hacer ruido cuando algo no encaja, y retirarse a tiempo es una de las conductas más lujosas que existen, porque la mente humana asocia el poder con la capacidad de irse sin drama, sin venganza, sin explicaciones eternas, simplemente porque sí, porque no todo te vale, y cuando no todo te vale, tú subes de categoría automáticamente. Aquí aparece otra verdad incómoda pero liberadora: quien se queda en cualquier sitio por miedo a estar solo enseña al mundo que su compañía es barata, mientras que quien sabe estar solo y tranquilo enseña que su presencia es opcional pero valiosa. Y esto no se aprende leyendo frases motivacionales. Se aprende entrenando la mente para tolerar la incomodidad del no, del silencio, de la no respuesta, porque el lujo psicológico no es gustar a todos, es no necesitar gustar para sentirte completo, y esa es una vibración que el otro percibe aunque no sepa explicarla. Fíjate cómo reaccionas cuando alguien tarda en contestar, cuando alguien no te elige, cuando alguien se muestra frío. Si tu mente se acelera, se culpa, se rebaja o se esfuerza más, ahí estás regalando tu valor sin darte cuenta, porque el lujo no corre detrás, el lujo espera, observa y decide. Y esto no es arrogancia, es salud mental, es autoestima funcional, es entender que tu valor no sube ni baja por la opinión ajena. Y cuando de verdad integras esto, algo mágico ocurre. Empiezas a hablar menos pero con más peso, empiezas a escuchar más pero sin perderte, empiezas a elegir mejor y a tolerar menos, y el entorno responde como responde siempre: a la coherencia interna, con respeto. Por eso una de las señales más claras de que alguien te ve como un lujo es que no se atreve a tratarte mal, no porque le intimides, sino porque tu calma no permite el desorden, porque tu mente no entra en juegos, porque no negocias lo básico. Y eso no se finge, se entrena cada día. Cuando decides no reaccionar impulsivamente, cuando decides no explicarte de más, cuando decides no mendigar afecto, atención o reconocimiento. Y aquí viene algo profundamente sanador: no tienes que convencer a nadie de tu valor. El que no lo ve simplemente no es tu sitio, y entender esto te devuelve una paz brutal, porque dejas de actuar para el aplauso y empiezas a vivir desde la coherencia. Y la coherencia es tremendamente atractiva, porque es estable, porque no cambia según el viento, porque no necesita máscaras, y la mente humana confía en lo estable. Por eso el verdadero lujo psicológico no grita, no presume,
no se impone, simplemente está, y esa presencia tranquila, firme y autosuficiente es justo lo que hace que te recuerden, que te respeten y que, paradójicamente, te busquen cuando tú ya no estás buscando. Hay algo que casi nadie entiende y que cambia por completo la manera en que los demás te perciben, no te valoran por lo que haces por ellos, te valoran por lo que no estás dispuesto a hacer en contra de ti, y esta idea, cuando se integra de verdad, produce un giro interno tan profundo que ya no necesitas estrategias externas para parecer valioso, porque tu mente deja de funcionar desde la carencia y empieza a operar desde la elección consciente, y la diferencia entre carencia y elección es exactamente la diferencia entre ser visto como una opción más o como un lujo psicológico. Cuando haces cosas para que no te abandonen, para que no se enfaden, para que no te juzguen, para que no se vayan, tu mente entra en un estado de sumisión emocional que el otro detecta incluso sin palabras, y no es maldad, es pura psicología humana. Tendemos a respetar más a quien se respeta a sí mismo, y nos relajamos demasiado con quien se adapta a todo, porque lo predecible no se cuida, lo disponible sin condiciones no se protege, y aquí aparece una clave que libera muchísimo sufrimiento. Poner límites no es alejar a la gente correcta, es filtrar a la incorrecta, y quien te ve como un lujo no lo hace porque seas perfecto, sino porque tu comportamiento es coherente, porque no sonríes cuando algo te duele, porque no dices no pasa nada cuando sí pasa, porque no te traicionas para mantener una conexión, y esa honestidad interna genera una energía muy específica, una energía de integridad que es extremadamente escasa en un mundo lleno de personas que se abandonan a sí mismas para no sentirse solas. Fíjate en esto con calma. Las personas que generan más respeto no son las más duras ni las más frías, son las más claras, las que no dramatizan pero tampoco se anulan, las que pueden decir esto no me encaja, sin atacar y sin justificarse. Y eso es lujo emocional puro, porque demuestra que tu autoestima no depende del conflicto ni de la aprobación, sino de una evaluación interna tranquila. Otra gran diferencia entre ser visto como simple o como valioso es la relación que tienes con el tiempo, porque quien vive acelerado, contestando inmediatamente, explicando sin que se lo pidan, intentando cerrar todo rápido por miedo a perder, transmite ansiedad, y la ansiedad psicológica reduce el valor percibido, mientras que quien se toma su tiempo, piensa antes de responder, no se precipita emocionalmente y no invade, transmite estabilidad, y la estabilidad es una de las cualidades más deseadas a nivel inconsciente porque el cerebro humano busca seguridad, no intensidad constante. Aquí es importante desmontar un mito peligroso. No necesita ser intenso para ser inolvidable, necesita ser consistente, porque la intensidad engancha, pero la consistencia construye respeto, y el respeto es lo que hace que alguien te cuide, te escuche y te considere especial cuando tu mente está entrenada para no reaccionar de inmediato, para no tomarse todo como algo personal, para no convertir cada interacción en un drama interno. Empiezas a comportarte de una forma mucho más elegante psicológicamente, y la elegancia mental no tiene nada que ver con dinero, estatus o apariencia, tiene que ver con no rebajarte, con no perseguir, con no entrar en luchas innecesarias, con no intentar ganar siempre, porque la necesidad de ganar es otra forma de inseguridad, y quien necesita ganar transmite fragilidad. El lujo, en cambio, puede perder y seguir en paz, puede retirarse sin rencor, puede aceptar uno sin derrumbarse, y esa capacidad de tolerar la frustración sin desmoronarte es una de las señales más claras de madurez emocional, y la madurez emocional es extremadamente atractiva. Observa cómo reacciona la gente cuando no les das la reacción que esperan, cuando no te defiendes de más, cuando no explicas tu valor, cuando no suplicas comprensión. Ahí ocurre algo curioso. El otro empieza a regularse, empieza a medir, empieza a respetar, porque tu calma le pone un límite invisible, y ese límite no necesita palabras. Muchas personas confunden ser bueno con ser permisivo, y ahí pierden todo su poder psicológico, porque ser bueno es ser coherente, no ser complaciente, y cuando tú eliges no tolerar lo que te desgasta, sin hacer ruido, sin atacar, sin convencer, tu presencia cambia, y los demás lo sienten como sienten el silencio en una habitación llena de ruido. Se nota, se impone sin imponerse, y aquí viene una idea profundamente sanadora. No tienes que demostrar que es un lujo, tienes que dejar de comportarte como si fueras reemplazable, porque cada vez que te conformas con migajas emocionales, cada vez que aceptas menos de lo que necesitas,
cada vez que te quedas donde no eres visto, tu mente aprende una lección peligrosa, que tu bienestar es negociable, y cuando tu mente aprende eso, el mundo también lo aprende, en cambio, cuando empiezas a actuar desde el autorrespeto, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso temblando por dentro, pero sin traicionarte, algo se reordena porque la autoestima no nace de pensar bonito, nace de comportarte de forma alineada con lo que sientes, y esa alineación genera una seguridad tranquila que no necesita ser validada. Por eso las personas que viven en paz no persiguen, no reclaman atención, no se comparan constantemente, no se explican sin motivo, y esa sobriedad emocional las vuelve magnéticas porque no están intentando gustar, están siendo, y el ser auténtico, estable y coherente es infinitamente más poderoso que cualquier técnica de seducción o influencia. Cuando tú entiendes que tu valor no depende de cuántos te elían, sino de a quién elíes tú, la dinámica cambia por completo porque pasas de ser evaluado a evaluar, pasas de esperar a decidir, pasas de reaccionar a observar, y esa transición interna es exactamente lo que ahora hace que empieces a ser tratado como alguien especial, como alguien que no está para todo, como alguien cuya presencia suma y cuya ausencia se nota no por manipulación, sino por coherencia. Y lo más bonito de todo esto es que cuando llegas aquí ya no necesitas que te vean como un lujo, porque tú ya te tratas como tal, y esa es la paradoja final. Cuando dejas de buscar valor afuera, el mundo empieza a reflejarlo sin que lo pidas. Llega un punto en el que comprendes algo que cambia tu forma de relacionarte para siempre. No necesitas ser recordado todo el tiempo para ser importante, porque la verdadera presencia no depende de la frecuencia, sino del impacto emocional. Y esto libera una cantidad enorme de energía mental, ya que dejas de intentar mantenerte visible y empiezas a vivir desde la autenticidad tranquila, y la mente humana percibe esa tranquilidad como algo extraordinario en un mundo saturado de ruido, explicaciones y urgencias. Las personas que son vistas como un lujo no saturan. No persiguen conversación, no fuerzan conexión, porque su vida interna está llena, y cuando tu vida interna está llena, no necesitas rellenarla con validación externa, y eso se siente, se transmite y se respeta. Aquí aparece una distinción fundamental que la psicología rara vez explica con claridad. Hay gente que quiere ser importante y gente que simplemente es importante sin proponérselo, y la diferencia está en que los primeros actúan desde el miedo a no ser suficientes, mientras los segundos actúan desde la aceptación de que ya lo son, y esta aceptación no es arrogancia, es salud mental, es haber dejado de discutir con la realidad, es haber entendido que no tienes que gustar a todo el mundo para vivir en paz. Cuando tu mente deja de luchar por encajar, algo curioso sucede, empiezas a encajar solo donde tiene sentido, y esa selectividad natural te vuelve más valioso, porque lo escaso no es lo que se esconde, sino lo que se elige con criterio. Observa cómo reaccionas cuando alguien se distancia. Si tu impulso es acercarte más, justificarte o esforzarte, allí estás perdiendo valor psicológico sin darte cuenta, porque estás enseñando que tu equilibrio depende del otro, mientras que cuando puedes permitir la distancia sin dramatizar, sin rencor, sin miedo, estás mostrando una fortaleza interna que no necesita palabras, y esa fortaleza es profundamente atractiva. Una mente que tolera el silencio es una mente poderosa, porque el silencio pone a prueba la autoestima, y quien sobrevive al silencio sin llenarlo de ansiedad demuestra que se sostiene a sí mismo. Otra señal clara de lujo psicológico es la capacidad de no tomarte las cosas como un ataque personal, porque la mayoría de los comportamientos ajenos hablan más de la mente del otro que de tu valor, y cuando entiendes esto, dejas de reaccionar con defensividad, dejas de justificarte, dejas de explicar de más, y tu energía se vuelve sobria, estable, adulta, y la sobriedad emocional es extremadamente rara en un culto. La de impulsividad, fíjate cómo las personas más respetadas no se explican constantemente, no corrigen cada malentendido, no intentan ser comprendidas por todos, porque han aceptado una verdad liberadora. No todo el mundo tiene que entenderte, y cuando dejas de exigir comprensión universal, te liberas del agotamiento,
emocional y elevas tu presencia, el lujo no está en ser perfecto, está en ser claro contigo mismo, en no entrar en dinámicas que te desgastan, en no competir por atención, en no convertir el amor o el reconocimiento en una lucha, porque quien lucha por ser elegido ya se ha colocado en una posición inferior sin darse cuenta. En cambio, quien vive desde la elección interna, quien sabe decir esto sí, esto no, sin culpa, empieza a moverse con una autoridad tranquila que no necesita imponerse. Y esa autoridad es justo lo que hace que los demás te midan de otra manera, que cuiden sus palabras contigo, que piensen 2 veces antes de cruzar ciertos límites. Cuando tu mente deja de necesitar demostrar, empiezas a actuar con naturalidad, y la naturalidad es magnética, porque no es una pose, es coherencia. Aquí es importante entender algo muy sanador: no todo rechazo es una pérdida, muchas veces es una protección. Y cuando tu autoestima está bien entrenada, no interpretas el rechazo como una prueba de tu insuficiencia, sino como una información, y esta forma de pensar te mantiene en equilibrio emocional, lo cual te hace estable, y la estabilidad es una de las cualidades más buscadas a nivel inconsciente. Las personas buscan inconscientemente a quien no se desmorona, a quien no dramatiza, a quien no convierte cada problema en una crisis, porque el cerebro humano busca descanso, no conflicto constante. Y por eso, cuando empiezas a vivir desde la calma, sin urgencia por ser elegido, sin miedo excesivo a perder, sin necesidad de controlar, te conviertes en alguien que aporta paz. Y quien aporta paz es tratado como un bien valioso, como algo que no se quiere perder. Y aquí ocurre la paradoja final de esta parte: cuanto menos te esfuerzas por ser visto como especial, más especial te vuelves, porque tu mente ya no está pidiendo, está ofreciendo presencia. Y la presencia consciente, tranquila y sólida es uno de los lujos más grandes que existen en esta época. Cuando llegas a este punto, ya no compites, ya no persigues, ya no te explicas, simplemente eliges, y esa elección silenciosa es lo que reordena todas tus relaciones desde un lugar mucho más sano, mucho más digno y profundamente en paz. Llega un punto en el que ya no necesitas seguir aprendiendo claves, técnicas o ideas para que te vean como valioso, porque algo dentro de ti se ha ordenado, y cuando la mente se ordena, la vida empieza a responder de otra manera, no por magia, sino por coherencia. En este punto entiendes que ser visto como un lujo no es un objetivo, es una consecuencia natural de haberte dejado de tratar como algo urgente, barato o negociable, y esta comprensión trae una paz tan profunda que ya no necesitas demostrar nada, ni convencer, ni explicar, ni defenderte, porque tu identidad ya no depende de la reacción ajena. Te das cuenta de que el verdadero cambio ocurrió el día en que dejaste de correr detrás de la atención, el afecto o el reconocimiento, y empezaste a caminar a tu propio ritmo, aceptando que quien quiera acompañarte lo hará sin que tengas que reducirte, y quien no, simplemente no estaba destinado a quedarse. Y esta aceptación no duele cuando tu autoestima está bien entrenada. Al contrario, libera. Aquí aparece la madurez real, esa que no se nota por lo que dices, sino por lo que ya no haces, por las batallas que ya no libras, por las explicaciones que ya no das, por los lugares donde ya no te quedas. Y esa renuncia consciente a lo que te desgasta es una de las decisiones más lujosas que puede tomar una persona. Cuando tu mente deja de interpretar cada distancia como abandono y cada silencio como rechazo, tu sistema nervioso se calma, y desde esa calma empiezas a responder a la vida con claridad en lugar de reaccionar con miedo. Y la claridad es profundamente atractiva porque transmite seguridad, y la seguridad es lo que hace que los demás confíen en ti, te respeten y te valoren. Entiendes entonces que no tienes que ser imprescindible para nadie, porque el amor sano no se construye desde la necesidad, sino desde la elección, y quien elige estar contigo lo hace porque tu presencia suma, no porque tu ausencia amenace. Y esa es una diferencia enorme que cambia por completo la calidad de tus relaciones. Ya no intentas ser intenso para no ser olvidado, ni perfecto para no ser rechazado, ni disponible para no perder, porque has comprendido algo esencial: perderte a ti mismo y la única pérdida real. Y cuando esa idea se integra, todo lo demás se recoloca. Empiezas a hablar desde la verdad, no desde el miedo. Empiezas a poner límites sin culpa.
empiezas a retirarte sin rencor, y esa forma de estar en el mundo es tan poco común que el entorno responde con respeto casi automático, no porque lo exijas, sino porque tu energía ya no permite el desorden. Aquí el lujo deja de ser una percepción externa y se convierte en una experiencia interna. Te sientes valioso aunque nadie te aplauda, completo aunque nadie te elija, tranquilo aunque no te entiendan, y esa autosuficiencia emocional es el verdadero poder, porque nadie puede quitarte lo que no depende de ellos. Al final comprendes que nunca se trata de ser más, sino de dejar de exigirte ser distinto para merecer, de dejar de actuar para encajar, de dejar de negociar tu paz por migajas de atención, y cuando haces eso, cuando te ligues sin ruido, sin drama, sin necesidad de demostrar, ocurre lo inevitable: el mundo empieza a tratarte como tú ya te tratas, con cuidado, con respeto, con atención, no porque seas mejor que nadie, sino porque has aprendido a vivir desde la dignidad tranquila, y entonces ya no necesitas que te vean como un lujo porque tú sabes quién eres, y cuando alguien se cruza contigo lo siente, y cuando te vas se nota no por vacío, sino por la huella de calma que dejaste, y esa huella silenciosa, firme y en paz es el verdadero final de esta historia.